Bien, pues en este vídeo lo que vamos a hacer es crear una clase que se va a encargar de transformar los datos de un formato a otro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros está en nuestra base de datos, un archivo XML, donde el módulo raíz, el principal sería móviles, y dentro un móvil, otro móvil, ¿veis? Bueno, pues a la hora de insertar o a la hora de recuperar, pues tenemos que tener una conversión. Tenéis que crear en el proyecto el paquete utils y en utils vais a crear la clase XML conversors. Y este código que veis aquí os lo voy a facilitar. Vamos a analizarlo. No es muy complejo de entender, es bastante sencillo. Simplemente, bueno, pues aquí ya tenéis los métodos y además comentados. Pues prácticamente lo tenemos aquí todo explicado, porque es que esta clase tiene métodos estáticos, es decir, que no tenemos que instanciar ningún objeto de este tipo, simplemente llamas a la clase. Por ejemplo, ¿qué hace este método? Pues el string XML to object lo que hace es, cuando nosotros hacemos una consulta y pedimos un móvil, por ejemplo, referencia ABCD, bueno, pues recibimos esto. Recibimos esto que es un string, ¿vale? Pues si se lo pasamos a este método, nos va a devolver un objeto de tipo móvil. O sea, este es el punto donde vosotros tenéis que poner el nombre de vuestro modelo. Si ya tenéis otro nombre, tendréis que poner otro nombre. El resto de parámetros, como son tipo object, pues son comunes, no tenéis que cambiar nada, pero en este caso sí. En este caso deberéis especificar el tipo de objeto. Entonces no es genérico del todo, tiene aquí este pequeño, bueno, contratiempo, entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente este método? Pues eso. ¿Qué es lo que tiene? Pues va a devolver un objeto, entonces yo declaro el objeto que voy a devolver, lo declaro como null. Tiene un try catch. Si falla algo, devuelvo este objeto que va a ser null. Si falla algo por aquí, devuelve esto. Como bien dice el método, pues puede ser nulo si ocurrió un error o no. Es decir, que es distinto de null. Entonces, cuando tú llames a este método, preguntas, oye, ¿este data object es distinto de null? Sí, pues continuamos el programa. ¿Que no? Si que es null, pues nada, avisamos del error, pues que ha ocurrido algo. Bueno, pues aquí básicamente pues tiene el bloque try catch para que, pues efectivamente para que si pasa algo, pues avisar de ello. Tiene una excepción, ¿vale? Es algo genérico, no estamos propagando las excepciones aquí, directamente hacemos el try catch. Entonces el string reader, porque esto sería para cargar esta cadena de texto XML. Luego el contexto para este objeto, es decir, qué tipo de objeto va a manejar. Básicamente sería eso. Y esta sería la parte importante, que sería para conseguir la transformación. ¿Vale? Que sería esta de aquí. Con el unMarshal estaría transformando este SR, que es este de aquí. ¿Vale? Lo que sería transformar. Y bueno, estos métodos lógicamente los tenéis disponibles, no os lo tenéis que saber de memoria, lo tenéis aquí, entender qué es lo que hace. ¿Vale? No entender al detalle ahora mismo qué es esto de aquí, ¿entendéis? ¿No? O sea, eso es imposible. Sabemos lo que hace cada línea, sabemos lo que hace cada línea, sabemos lo que hace el método fundamental y sabemos cuándo usarlo y por qué lo estamos usando. Lo mismo para esto. ¿Vale? Convertir un objeto de Java en una representación XML. ¿Cuándo vamos a usar esto? Bueno, pues cuando tengamos que insertar aquí. Porque, o si os acordáis, cuando nosotros capturamos del formulario es un objeto, es esto. Estamos capturando esto, le estamos pasando un objeto. Pues, ¿cómo vas a insertar esto aquí? Bueno, pues la forma en XML, por ejemplo en JSON, más fácil, porque directamente
lo transforma. No hay que hacer muchas historias, pero bueno, estamos hablando de XML, son tecnologías distintas, igual que si fuese en tablas. En tablas también tenemos que hacer ahí otras historias, pero aquí en este caso pues, sería esto. Este método que transformaría un objeto a un XML, string XML. No tenemos que cambiar nada, es un método global que nos vale para cualquier tipo de objeto. Habrá que castear, lógicamente, pero recibe object. Y básicamente es lo mismo. Lo que hace es preparar un string writer para escribir, establece un contexto a partir de la clase, estaría obteniendo la clase del objeto que le estamos pasando y prepara el Marshall. Es que fijaos que es muy parecido un Marshall y Marshall. ¿Vale? Uno es para serializar, transformar de objeto a string, XML, y el otro es para lo contrario, deserializar. Me imagino que lo he puesto, sí, deserializar. Conceptos fundamentales, es decir, en cualquier operación que hagamos, pues vamos a tener estos métodos. Más complejos, más fáciles, dependerá de la tecnología, pero estos métodos los vamos a tener. Necesitamos serializar o deserializar. Bueno, aquí le estamos asignando, por ejemplo, el tipo de formato para que tenga el formato correcto a la hora de insertar. Y por último, pues escribiríamos. Esto, lo que ocurre, esta línea de aquí, lo que está haciendo es eliminar el encabezado típico de un XML. Porque si os acordáis, cuando declaramos un XML lleva un encabezado. Aquí no lo lleva. Pero bueno, esto, si no ponemos esta línea, lo que hace es poner este encabezado en el propio nodo. ¿Vale? A la hora de estos métodos no están optimizados y le tenemos que eliminar. Esto simplemente es un método que elimina esto, que es una expresión, lo elimina por nada, es decir, lo borra. ¿Vale? Esto es porque no he encontrado otro método, otra librería que no añada esto al crear el XML. Entonces hace este. Voy a quitar este nombre, esto lo pondré bien. Vamos a poner una excepción E. Vale, un nombre normal. Podemos sacar por pantalla, por consola, el error también si queremos. Esto sería print stat. A ver si lo saca. Pues si queremos sacar también este error, bueno, pues lo podemos poner. Por último, devolvemos el string XML, que va a ser o bien null o bien va a tener algo, dependiendo si actúa el try catch. Vale, pues tenemos, como hemos dicho, dos métodos fundamentales que va a ser para tratar de convertir de XML a objeto y de objeto a XML. Es eso, básicamente. Bien, ¿qué modificaciones también tenemos que hacer para trabajar con una base de datos XML? Bueno, pues el modelo necesita tener algunos ajustes. Los ajustes son los siguientes. Deberemos indicar a partir de un decorador lo siguiente. @xml root element y entre paréntesis name igual a móvil. Bueno, esto lo tenemos que importar. Es el de Yakarta, el único que os va a decir. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues estamos indicando que la clase, como tenemos que mapearlo, tenemos que pasarlo a la base de datos con los métodos que hemos visto, con estos métodos. Cuando pasamos aquí de objeto a string, bueno, pues necesitamos que esto acepte este modelo a partir de unas indicaciones que tenga el modelo, porque si no se va a perder. Es decir, que nosotros lo que vamos a decir que esta palabrita que pone móvil corresponde con esta.
móvil, el root element, el nombre del root element. Es importante porque nuestra clase se llama móvil model y si no ponemos esto, lo que va a ocurrir es que aquí va a poner, en vez de móvil, móvil model. Simplemente es para indicar eso. El resto, pues no va a hacer falta. No vamos a tener que hacer nada con el resto. Los constructores, fundamental que tenga uno vacío, bueno, vacío, sin parametrizar. Nosotros lo tenemos aquí esto para cuando construimos, ¿os acordáis? Cuando estamos insertando que borre la pantalla, le estamos pasando uno vacío, pues esto sería para ello. Luego, fundamental, si veis, yo estoy añadiendo, voy a ver si puedo hacer un zoom. Perfecto. Fijaos que aquí tengo referencia. Referencia, pero como atributo. Pues esta referencia como atributo también se lo tengo que indicar aquí. ¿Dónde se lo indicamos? En los setters. En los setters ponemos los decoradores, que sería arroba. En este caso es un atributo, pues tengo que poner xml attribute. Y si le quiero indicar otro nombre, por ejemplo, esto va a poner referencia. Va a poner referencia. Si tú quieres que ponga ref, le pondrías el name igual a ref. Vamos a importarlo. O sea, así según está lo podríamos dejar y va a añadirlo como referencia. Si lo vayamos a añadir así. Si pones igual que arriba, name igual a ref, lo que va a ocurrir es que cuando inserte va a poner esto. Así. Entonces, bueno, vamos a dejarlo por defecto y ya está. El resto de elementos no son atributos, son nodos, ¿no? Bueno, pues esto se indicaría en el resto de setters. Tenemos que poner los decoradores. Son elementos, ¿vale? Se entiende como XML element, que habrá que importar. Entonces vamos a poner aquí, si queréis, comentarios, decorador que especifica que este método se debe mapear como un elemento XML, como un nodo, ¿vale? Por lo tanto, el otro lo que voy a hacer es copiar y pegar, ¿vale? Voy a copiar esta línea, pegamos esta línea aquí a el XML, pues me falta aquí una E, como un atributo. Se debe mapear como un atributo. Puedo copiar y pegar el resto, pero no voy a poner comentarios ya. Aquí en el XElement, todo en los setters, ¿eh? En los setters. Vamos con los setters, el de capacidad, el de precio, tenéis que tener todo, el de usado, el de fecha y vale. Perfecto, tenemos los decoradores y nos falta un pequeño detalle y es el tema de las fechas. Bueno, el tema de las fechas siempre es un dolor de cabeza. Vamos a solucionarlo utilizando, os voy a pasar para el paquete utils, lo que os voy a pasar es lo siguiente. Vosotros creáis la clase, se llama local adapter, local data adapter, perfecto, ¿vale? Y os voy a pasar el código, ¿vale? También lo tendréis disponible en el canal para copiar y pegar. Y básicamente lo que hace es eso, para poder convertir objetos de tipo local date a string y viceversa sobre la serialización y deserialización de fechas. ¿Vale? Simplemente lo que hace es eso. Hay mucho comentario, como veis, son 4 líneas, ¿vale? Y lo tenéis aquí. Esto lo guardamos y nos olvidamos de ello. Y lo que hacemos es añadir un decorador para que haga una llamada
a estos adaptadores. ¿Dónde? Bueno, pues desde el modelo, en el fecha, en el setter, perdón, en el getter, cuando vayamos a obtener, necesitamos hacer esa transformación como os digo. Entonces tendríamos el arroba xml java type adapter. Vamos a importarlo, ¿vale? Y ponemos el local date adapter.class. Y tenemos que importar también esta clase. Muy bien, pues tenemos todo lo necesario, todas las adaptaciones, todas las clases, los métodos. Ya lo tenemos casi todo. Ahora tenemos que ver cómo podemos insertar, recuperar para conseguir hacer algo parecido a esto, ¿no? Para conseguir manejar una base de datos. Así que lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo vamos a ver todo esto.